Meditaremos en Jesús y el templo, o por mejor decir, habría que titular Jesús es el templo. A partir de ahora, Jesús es el templo. No tenemos otro templo que Él. Él es el lugar que está mal dicho. Él es el momento que también está mal dicho, porque Él trasciende todas las categorías espacio-temporales, pero es el lugar y el momento de nuestro encuentro con el Padre, dejándonos conducir por el Espíritu, viviendo, dirá San Pablo, in spiritu, y dejando que ese Espíritu nos adentre en el desierto, ese desierto en el que a partir de ahora vamos a ir tratando de penetrar, de introducirnos o de ser introducidos según aquella frase escalofriante de la Santa Madre. Desierto quedó este Señor nuestro de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotros. En la Pasión miramos a Jesús desierto. Y ese aparente desierto o desierto real, notorio, perceptible a nuestra sensibilidad, es el lugar de más lleno del cosmos, porque es el encuentro con el Padre, en el corazón de Jesús. Saturatum oprobris, saturado de oprobio, triturado por nuestros crímenes, desierto de toda consolación. Bien, pues, ese desierto ha empezado en realidad desde el momento de la encarnación, de su nacimiento en Belén, porque el único corazón o los dos corazones que han comprendido a Jesús son los de José y María. Pero incluso ellos, siendo las criaturas más santas que se han dado en la historia y que se darán, claro, dice Cayetano, el cardenal Cayetano, el gran comentarista de Santo Tomás de la Suma, que María roza los confines de la divinidad. Pero claro, se queda en el umbral, no lo traspasa. María y José son los que más han columbrado, los que más han aspirado el perfume de la divinidad. Pero Dios solo se entiende Él mismo. Es esa soledad infinita que decía Sor Isabel de la Trinidad. Inmensidad en que me pierdo. Es una soledad infinita porque las operaciones ad intra de la Santísima Trinidad se quedan para Dios. Nosotros recibimos, y no es poco, es algo extraordinario, inenarrable, insospechado para nosotros, gusanillos de tan mal olor, recibimos sus operaciones ad extra. Pero esa vida íntima, divina, trinitaria, no. Entonces, como le decía aquel leguito al Santo Padre, Dios es lo que Él se quiere, ni más ni menos, lo que Él se quiere. Bueno, pues no podemos nosotros absolutamente penetrar en esa intimidad divina, pero podemos aspirarla cuando Él aspira en nuestro huerto. Nosotros aspiramos su divinidad. Y bien, entonces decía que los corazones que más le han comprendido son José y María, pero aún así, durante su vida terrena, nuestro Señor, en tantas ocasiones, o siempre, se ha encontrado solo, rodeado de una incomprensión, digamos así, metafísica, no solo psicológica. Y todo ha sido desierto de consolación, incluso a veces, o muchas veces, positivamente buscada o propiciada por Él, cuando
niño de 12 años se queda solo en el templo para ocuparse, para evidenciar que tiene que ocuparse las cosas de su padre y estar en su padre de una manera visible a los demás, incluso a su madre según la carne. Y bien, entonces ese desierto que alcanza cotas dolorosas en algunos momentos de su vida pública, porque es manifiestamente incomprendido, no solo por los lejanos, sino por sus amigos, ese desierto se agudiza tremendamente en su pasión. Y en su pasión queda desierto de toda consolación humana y divina. Quare medere liquisti, la cuarta palabra de la cruz, y su agonía en Getsemaní. Son esas cotas escalofriantes de desierto, de soledad de corazón y de desgarro psicológico que rayaría, lo digo con mucha condicional, muchas comillas y muchos paréntesis porque son temas delicados, pero es un desierto psicológico que rayaría en lo ontológico, o sea, no es solo en su sensibilidad, en su percepción intelectual o emocional, sino en el hondón de su ser. Si no fuera porque hacemos esa división un poco antropológica entre alma y espíritu, y entonces en la parte superior de su alma santísima, naturalmente, si no, entonces sí que sería una barbaridad. No falta la visión beatífica y él es persona divina. Pero a todos los niveles de su sensibilidad, a niveles muy extremos, tanto que él llega a no sentirse hijo en ese momento, queda desierto de consolación. Entonces, después, inmediatamente de ese llanto, es cuando se produciría la entrada en Jerusalén, propiamente. Pero Lucas da un salto y nos anuncia, ya en el versículo 45 del capítulo 19, Jesús entró en el templo. O sea, entró habiendo dicho antes que no podría entrar. Pero Jesús entra en el templo para manifestar que no le han dejado entrar. Veamos cómo. Jesús entró en el templo e inmediatamente se puso a expulsar a los vendedores. Hay una cosa muy amable aquí, muy amable, que es que como Lucas es el evangelista de la misericordia, a diferencia de Marcos, no menciona las mesas tiradas, las mesas de los cambistas. Era muy brusco para Lucas. Y a diferencia de Juan, no menciona tampoco el látigo, aunque fuera de cuerdas. O sea, lo deja así, que se puso a expulsar a los vendedores. Pero esa ira santa, porque el apetito irascible es una de las pasiones del hombre. Las pasiones sabemos que en principio son neutras. Decimos las pasiones, hay que moderar las pasiones. Bueno, algunas hay que activarlas. Y la misma pasión a veces debe ser moderada y otras activada, como en el caso de la ira. Y esa era una ira santa, el apetito irascible, como decimos, y entonces Jesús ahí lo ejercita santamente, como santo es todo lo suyo, porque no es que Jesús tenga virtudes, es que Él es la virtud. Y expulsa a los vendedores. O sea, para hacernos entender Jesús que no puede entrar en nuestra alma aunque está queriendo hacerlo, su última intentona es expulsar de nuestra alma los cachivaches, los apetitos, los materialismos o gulas espirituales, porque materialismos materiales, valga la redundancia, una carmelita descalza no tiene, si los tiene son estúpidos, de una estampa, de un oficio, o de lo que pueda haber en un convento, en fin. Pero materialismos espirituales, apetitos, aferramientos y instalaciones. Porque un comerciante del templo es un hombre que está instalado en un doble sentido. Primero, en su impiedad, en un ateísmo práctico, aunque sea
un judío piadoso, pero en realidad vive como si Dios no existiera. Y en segundo lugar, está instalado en un modus vivendi, en una forma de vida que le proporciona comodidad, recursos. Hermanas, huyamos de las instalaciones, porque en el desierto no se pueden poner tiendas. Si acaso tienda de campaña o para resguardarme del sol, pero tiendas de objetos, tiendas de productos para vender, no hay nadie en el desierto. Entonces, si entramos con Cristo en el desierto, movidos por el Espíritu, vamos con lo opuesto. Y si queremos llevar más impedimenta, a Cristo le estorba para hacer su obra en nosotros. Él expulsa a los cambistas del templo diciéndoles: está escrito, mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Vamos a ver, como fin de la entrada en Jerusalén y de su mismo viaje, iniciado en el capítulo 9, llevamos más de 10 capítulos con el viaje a Jerusalén, como fin de todo ello, Lucas nos pone la purificación del templo. O sea, el viaje de Cristo a la tierra, su encarnación, el objetivo de su pasión redentora que hace arder su corazón divino humano, es purificarme a mí para que yo sea su templo. Es despojarme de todo lo que no es Él para unirme con Él por amor. Su objetivo es mi felicidad plena con Él en el cielo y relativa, pero también abundante en esta tierra, en medio de la cruz. Y ese objetivo solo lo cumplirá Él si yo le dejo purificar el templo de mi corazón. De lo contrario, frustraré su designio amorosísimo para conmigo. Y me salvaré seguramente por su misericordia, pero con un grado de gloria mucho más inferior y no habiéndole dado a Jesús el gustazo de hacer en mí una filigrana, porque Él quiere que mi templo brille mucho más que el de Jerusalén revestido de láminas de oro. Y tengo que dejarle entrar y dejarle actuar y dejarle moverse por Él como quien mora agradado en casa propia. La purificación del templo es su objetivo. A partir de ahora veremos cómo el templo, ese templo al que Jesús seguirá yendo físicamente, pero que sabe que no le recibe espiritualmente, pero no obstante, la insistencia de su gracia hace que estos ultimísimos días de su vida terrena Él siga enseñando en el templo. Una enseñanza que será seguida ávidamente por el pueblo, pero será rechazada por los expertos de la ley, de la palabra de Dios. Debemos otra vez, repito, hacernos niños, hacernos últimos, hacernos ignorantes, hacernos excluidos o dejarnos excluir, porque sólo así recibiremos la palabra de quien es el doctor de los evangelistas, el maestro de la ley, el ángel del gran consejo, Jesucristo el Señor, que nos enseña en el templo que es Él. Y empezamos ahora este ciclo de la enseñanza de Jesús en el templo. Él está recordando el versículo de Isaías 57, que nosotros me parece que decimos un día el laudes, si no recuerdo mal. Dice, mi casa ha de ser casa de oración. Es Isaías, he dicho 57, 56, 7. Mi casa ha de ser casa de oración. Bueno, la traducción también es un poco justamodum, porque es aducameos in montem santum meum. Les llevaré a mi monte santo, et letificabo eos in domo orationis mei. Y los alegraré en la casa de mi oración.
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús, rodeado por el pueblo, se presenta como el nuevo espacio de encuentro del hombre con Dios. La Iglesia que él funda va a iniciar su misión en el templo. Ya saben, he dado yo vueltas sobre si dedicar a este tema una plática, porque puede parecer un poco, no sé, esto a veces me detiene en ciertos enfoques, que sea más bien como una clase de escritura, un corte un poco academicista, pero es importante, me he decidido a tenerla porque el templo es una cuestión centralísima en el Evangelio de Lucas. Tanto que él hace una inclusión semítica en su Evangelio. Quiere decir esto, semítica ya saben significa judío, inclusión, lo que está en medio de una misma idea que se repite al principio y al final. Entonces, al principio del Evangelio, Lucas presenta a Zacarías en el templo haciendo la ofrenda del incienso. Y al final, finalísimo de su Evangelio, el último versículo, después de la ascensión, dice que los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y este es el último versículo. Y estaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. No estaban continuamente en el templo, naturalmente. Iban a su casa a comer y a dormir y pasarían en el templo 2 o 3 horas o 6 cada día. Pero estaban continuamente en el templo. Ahora que se había ido Jesús, no li me tangere, no me toques, no te aferres a mí carnalmente. Vive en el Espíritu y vive en mí por el Espíritu. Y en este sentido, los apóstoles y todo el que es amigo de Jesús y el que vive de Jesús está continuamente en el templo. Pues Lucas no tiene otro interés que mostrar esto. Jesús como el nuevo templo. Y por eso la Iglesia se extenderá a todos los pueblos, llegará a todos los rincones, predicará en todos los lugares, admitirá a todas las gentes. Porque ya Jesús no se circunscribe, no se reduce ni a un pueblo, ni a una cultura, ni a un lugar. El primer versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, también de Lucas, dice, mejor dicho, el octavo, el capítulo 1, versículo 8, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, usque ad ultimum terre. O sea, no hay confines, porque en Jesús no hay fronteras. Todo es templo estando con Jesús. Todo es presencia de Dios estando con Jesús. Él lo abraza todo, lo penetra todo, lo invade todo. Y Él es nuestro templo. Por eso, Lucas, insisto, en círculos concéntricos, alargando, ampliando, ensanchando un poco cada vez más esta consideración, Lucas nos presenta a Jesús tomando posesión de Jerusalén, especialmente del templo, y purificándolo. Esto lo hará con su sangre. Y Jerusalén es para él nuestra alma. Y quiere sentarse en ella como Rey eterno y morar agradado en ella. Y purificarla constantemente. Con su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Nos ha limpiado de nuestros pecados por su sangre. Nos ha convertido en un reino con su sangre. Nos ha hecho sacerdotes de Dios su Padre a través de su sangre. Y nos ha convertido en templo de la Trinidad Beatísima con su sangre. Porque es su sangre la que nos trae la gracia, la que nos obtiene la gracia. Entonces Él quiere
que a través de esa purificación el templo pueda convertirse en lugar de su predicación, de su enseñanza. Y eso es lo que quiere hacer cuando purifica el alma de la carmelita que se deja limpiar por su sangre, convertirla en púlpito de las misericordias del Señor. Pero Padre, si yo no hablo, si no salgo, si no escribo, si no... Pero hay una cosa que se llama la comunión de los santos, que cuando se explica a los niños o a los que tienen pocas nociones de teología, se les ilustra con la imagen de los vasos comunicantes. Y eso es lo que hace la carmelita. A través del templo de su alma, la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús, la llamada a la conversión de Jesús, llega a Jerusalén, a Samaria y a todos los confines de la tierra. Por eso decía Teresita, quisiera ser misionero, pero no me bastará serlo en un lugar. Necesitaría haberlo sido desde el inicio del mundo y ser hasta la consumación de los siglos y abarcar todos los países y hasta las islas más remotas. Por eso soy el amor. Así lo seré todo. Si la carmelita es el amor del templo de su corazón, llega la enseñanza de Cristo a lo más remoto de la tierra. En estos capítulos subsiguientes, que como digo, los incluimos todos en esta meditación general que estoy haciendo, Lucas nos hace tomar conciencia paulatina de que Jerusalén y su templo ya no son el lugar del encuentro con Dios, que este encuentro ahora tiene lugar a través de Jesús. Y entonces en el versículo 47 dice, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Y los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los principales del pueblo tratan de acabar con él. Pero no pueden porque el pueblo entero está escuchándole, pendiente de su palabra. Y le tienden trampas, como aquello de preguntarle con qué autoridad hace esas cosas. Jesús les contesta, como en tantos momentos del Evangelio, a la gallega, y les devuelve la pregunta a ellos. ¿Y por qué? Porque no están capacitados para recibir una respuesta que es la única cabal. Porque detrás de la autoridad de Jesús está la identidad de Jesús. Y ellos no quieren recibir la luz, prefieren la tiniebla. Si yo no quiero conocer a Jesús, Jesús no puede actuar en mí con el dulce imperio de su amor. No ejercita su autoridad sobre mí porque yo no desato sus manos. Desatar las manos del hacedor de los mundos es reconocerle como mi Salvador y es dejarle ser mi Salvador. O Jesu, Jesu, esto mihi semper Jesu. Oh Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús. Tenemos que decírselo muchas veces. No seas para mí lo que yo quiero que seas. Sé para mí lo que tú quieres ser y entonces serás lo que yo quiero que seas. El maná era un pan supersustancial que sabía al gusto de todos. Jesús tendrá para mí 1000 sabores, el que necesite en cada momento yo, pero cuando yo le deje ser a Él y no le imponga yo mi modo de ser o me proyecte yo en Él. Sé para mí siempre Jesús. Para aceptar su autoridad, debo reconocer su identidad. Porque, decían los filósofos clásicos, operari sequitur esse, el obrar sigue al ser. Esto en cualquiera. Según lo que soy, así actúo. Y claro, Jesús actúa, pero cuando yo soy consciente de quién es. Él es amor, actúa por amor y con amor, pero yo tengo que abrirme al amor, que es tanto como decir abrirme a la luz, que es tanto como decir dejar que Él purifique mi templo, que es tanto como decir dejar que el Espíritu me conduzca al desierto, donde le encontraré a Él. Por tanto, sus palabras a los
a los dignatarios de la religión judaica, no son una evasiva, ni son una negación a responder. Lo que él pretende es que se reconozca primero su autoridad. Pero están incapacitados aquellos que se han tranquilizado en su ceguera espiritual. Si al menos tú comprendieras lo que conduce a la paz,